Durmiendo con el enemigo. No sé por qué este título empezó a causar mucha expectativa. Mire, cuando iba llegando, todos me empezaron a preguntar: ¿va a hablar de los matrimonios, pastor? Le digo, pues qué temor tienen, ¿verdad? ¿Por qué será que tiene que pensar en eso cuando se habla de dormir con el enemigo? ¿O qué acaso sienten que están durmiendo con enemigos? Bueno, yo les voy a demostrar que sí. ¿Cómo están? Sí está expectante el título, ¿verdad? Bueno, vayamos a el libro de los Efesios, por favor, carta a los Efesios. Efesios 2. A partir del versículo 10. Y dice de esta manera, estoy leyendo la versión de Reina Valera actualizada. Dice, porque somos hechura de Dios. Entonces, ¿de quién está hablando? De la iglesia, de hijos. Creados en Cristo Jesús para hacer ¿qué? Las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que Dios preparó nuestro camino para que nosotros solamente ¿qué hiciéramos? Caminar en él. Y para caminar ese camino necesitamos hacerlo con la misma rectitud que el Señor preparó. Por eso cuando nosotros hacemos algo que está fuera de este contexto, de este caminar, pues en ese momento vamos a empezar a tener problemas. Mire, cuando un creyente o cuando alguien cree y al creer llega a la fe en Cristo, es inevitable hacerla evidente. Cuando realmente esa persona ha nacido de nuevo, cuando realmente ha llegado de la manera correcta. Aunque también hay, como vamos a ver hoy, algunas, ¿cómo se dice? Pues algunas diferencias. Y estas evidencias, sobre todo quienes las ven, son aquellos que son testigos de algunos cambios que se van dando en el creyente. Cambios que no comprenden y que tampoco aprueban. ¿A cuántos de ustedes les tocó eso, de que empezó su vida a cambiar, empezó a haber un poquito de diferencia y los veían así como medio raros, ¿verdad? Como desconocidos? ¿Y este qué comió, verdad? ¿Qué le pasa? Y incluso no aprobaban el hecho de que tú empezaras a cambiar. Pero se empiezan a dar estas manifestaciones. Por ejemplo, empiezas a leer la Biblia. Entonces alguien que siempre te veía viendo el libro vaquero, ¿verdad? Y de repente te ves viendo la Biblia, pues te quedas así como asombrado. O a lo mejor veías otro tipo de literatura o puras fotografías. ¿Sí saben a lo que me refiero? Empiezas a orar. Estás en la mesa con tu familia y me permiten orar por los alimentos, o no te lo permiten y tú oras por los alimentos y te dicen, ¿y este qué? Empiezas a acercarte a otro tipo de relaciones, de personas, a una iglesia local, hay algo que te lleva. Y bueno, así se van dando algunos cambios en la conducta. Pero también al mismo tiempo se empiezan a recibir esas burlas de quienes no solamente no lo entienden, sino que ya no te reconocen como aquel que eras antes de ser un aleluyo, como te dicen, ¿verdad? Ay, mira este cristiano ahí, ¿verdad? Y bueno, aún esas burlas las empiezas a aguantar, son parte del proceso. Incluso cuando te empiezan a decir algo, te tratas de compartirles el por qué, aunque te batean, ¿verdad? De inmediato, ¿verdad? ¿A cuántos lo han bateado? Pues a todos. De hecho, se pierden amistades, se pierden relaciones. Yo perdí muchas amistades queridas y fue a causa de esto. Y luego, pues en la medida que vas aprendiendo la palabra, pues se van afirmando sus convicciones. Esto los lleva a una búsqueda más de Dios. Se relaciona ya con una iglesia. Empieza a cumplir deberes cristianos, decide hacer pública su fe, se bautiza
Y de repente tu familia te dice, ¿cómo te vas a bautizar si ya te bautizaron? Y de repente si eres un matrimonio cristiano y nace su bebé y le dicen, ¿y cuándo va a ser el bautizo? No, pues no lo vamos a bautizar. A ver, ya no entendí, no bautizas a tu hijo y ya te bautizaste tú que estás ya viejo. O sea, empiezan a hacer cosas incomprensibles para los demás. Aún en este proceso surge el deseo de servir. Bueno, esto forma parte de esas evidencias de ese cambio que se está dando, a veces hasta radical en su vida. En esos cambios empiezas a romper con el pecado, ya no haces lo que hacías, tu manera de pensar también es otra, tu forma de vida, cambian hábitos, cambias lugares a los que vas, ya no vas a otros lugares, evitas otras personas, evitas afectos que te puedan distraer. Bueno, definitivamente todo apunta a un verdadero cristiano, ¿sí o no? ¿Cuántos han pasado por ese proceso o siguen pasando? Que todo apunta, aún con nuestros errores, todo apunta a que estamos en el camino de la fe, ¿sí o no? Bueno, pero aquí viene un sin embargo. ¿Cuál será la causa o las causas de que muchos que inician así o parecido a este proceso, incluso permaneciendo por años bajo ese ritmo de vida, de nueva vida, y llegan incluso a servir ya, de un momento a otro se desaniman, se empiezan a apartar y hasta regresan al mundo? Lo más grave, se pierden. Aquí ya la cosa cambió. Las respuestas pueden ser diversas, mis hermanos. Por ejemplo, haber llegado a la fe por medio de un mensaje que solamente tocó su parte emocional, un evangelio ligero, o un mensaje, mejor dicho, ligero, y al continuar en ese tipo de doctrinas que solamente buscan emocionar y lucrar, pues solamente se convirtió en un simpatizante de la fe, pero jamás nació de nuevo. Lamentablemente eso es común en la generación que nos ha tocado vivir, en la cristiandad actual, donde abundan los espacios que se dicen cristianos, pero donde no se predica el evangelio de la salvación, no se habla de arrepentimiento, no hay confrontación de pecado, y por tanto, al no conocer, al no haber sido regenerados en su espíritu por la palabra, pues se quedaron en la misma condición espiritual. Y tan solo se hicieron religiosos que profesaban un cristianismo sin Cristo. También están aquellos que decidieron por la fe cristiana, pero solamente como un escaparate o una moda que les hacía sentirse distintos, pero jamás dejaron la vida mundana. Otras causas tienen que ver con el influjo de doctrinas, religiones o sectas que, si bien también se identifican como cristianas, pues por sus creencias, por sus prácticas, por su manera de culto, al estar dirigidas a otras entidades, desechando la salvación por gracia en Cristo, pues en esas condiciones, la realidad espiritual de todas estas personas que se involucran en este tipo de movimientos, pues al no haber nacido de nuevo y continuar bajo el gobierno de la vieja naturaleza, pues la condición delante de Dios tampoco ha cambiado. ¿Y qué cree? Están durmiendo con el enemigo. Entonces, ahora los casos que acabo de mencionar, todos tienen su origen en una fe desviada, pero esta se puede remediar con una revelación de Cristo a través del mensaje y ser alcanzados por su misericordia. Pero habrá una causa o condición del corazón en quienes, habiendo nacido de nuevo, siendo edificados con una sana doctrina, con el conocimiento de la palabra, ¿por qué será que estas personas, estos hermanos, sigan durmiendo con el enemigo o con muchos enemigos? ¿Ya empezó a ubicar cuáles son los enemigos? Esta condición se llama rebeldía, se llama dureza de corazón. Y eso no les permite avanzar en un crecimiento espiritual, en una vida cristiana consagrada, dando frutos dignos que el Señor espera de sus redimidos.
no han comprendido o no se les ha revelado que quienes son salvos por la gracia mediante la obra de Cristo en la cruz, ¿usted se reconoce como salvo mediante la obra de Cristo en la cruz? ¿Sí o no? ¿Ya se fijó cómo ya bajó la audiencia? Bueno, si comprendemos esto, también sabemos que al nacer morimos. ¿Sí se entiende esto? ¿A qué morimos? Al pecado, para renacer a una nueva vida. Tenemos que estar convencidos de eso. Comprender que si creímos y fuimos muertos, sepultados y resucitados con Cristo, fue para andar en nueva vida. Pero también que al mismo tiempo se desencadena una terrible lucha con tres enemigos despiadados: el mundo, el pecado y el más peligroso, nosotros mismos. Dice Romanos 6:3: ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? ¿Cuántos fueron? Todos. Porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, también nosotros vivamos a una vida, ¿qué? Nueva. Se necesita tener convicción de esto. ¿Sí tienen esa convicción? Que murieron, fueron sepultados y han resucitado en Cristo. Estamos hablando espiritualmente. ¿Sí o no? Bueno, quien tiene esas convicciones sabe que al ir rompiendo con el pasado por la convicción, comienza una lucha sin tregua con un poderoso enemigo. Bueno, hablamos de tres, pero vamos por el primero. Y ese enemigo es el mundo, el lugar donde vive, es el ambiente que le rodea, mi hermano. Ahí se empieza a desatar una lucha, porque con el nuevo nacimiento y la santificación que el Espíritu Santo va haciendo en nuestra vida, el conocimiento de la palabra, pues al comenzar a ver todo de manera distinta, los pensamientos van cambiando, la conducta también, la toma de decisiones es diferente, pues eso el mundo no lo soporta. Empiezas tú a decidir cómo hacer tus cosas, cómo vivir tu vida, cómo ordenar tu casa, y no falta el de alrededor que te empieza a juzgar, a criticar y a quererse meter incluso en tu propia vida. Si tú no fuiste educado así, si tu hermano lo hizo de tal manera, y mira el ejemplo, y te empiezan a poner una serie de rollos que tú viviste, que obviamente formaron parte de tu pasado, pero que tú viste también las consecuencias, y precisamente es lo que quieres cambiar. Pero si no estás completamente convencido, aunque tú empieces a cambiar, a tomar decisiones y digas, no, es que así es, y ya tomé consejo pastoral, y ya sé lo que dice la Biblia, pero empiezas a distraerte, el mundo empieza a trabajar. ¿Por qué? Porque no soporta que tú vivas diferente. El mundo siempre tratará de mantenerte cautivo. El mundo quiere que sigas durmiendo con él. Y quizás a ti te guste dormir con el enemigo. ¿Cómo lo hará? Pues primero intentando revivir en tu corazón todo ese placer al que ya decidiste renunciar. Esas condiciones que tú decidiste dejar atrás. ¿Y qué va a hacer él? Usar todos los recursos a su alcance para recordártelo. Seducciones, tentaciones, ofertas, pero lo más tremendo es que estas seducciones, tentaciones y ofertas tienen nombre, tienen influencia y tienen poder para hacernos caer al menor descuido. ¿Por qué tienen nombre? Porque vienen de alguien que pertenece al mundo. La bendición es saber que como redimidos en esta batalla no estamos solos, porque el Espíritu de Dios nos sigue convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, y nos recuerda que ese pasado fue perdonado, que ahora tenemos un presente digno y un futuro glorioso.
Pero si no estamos convencidos, todo eso se puede olvidar. Porque cuando tú experimentas esa confianza, esa paz, esas convicciones que vives en Cristo, pues puedes discernir y rechazar las estrategias del mundo, resistir las tentaciones, pelear la buena batalla de la fe. Pero como la vida anterior nos ha dejado huellas, nos ha dejado cargas, incluso condenación, pues, ¿qué debemos hacer para que nuestra nueva vida sea una realidad? Que nuestra vida, que nuestro testimonio dé fe de quién nos gobierna. Lo primero, mis hermanos, es necesario quitar la mirada, los pensamientos y los sentidos de todo aquello que antes de conocer en Cristo nos tenía atados al mundo. O sea, si ya sabes que esas cosas te sedujeron, si ya sabes que son situaciones que no quisieras volver a vivir, si ya sabes que son personas que te quieren regresar, si ya sabes que son lugares a los que no tienes que asistir, pues ¿qué tienes que hacer? Con todo lo que haya llegado a representar para cada uno. Porque todo eso, al formar parte del pasado, pues, representó algo. Conviviste, lo amaste, lo abrazaste, lo practicaste, lo procuraste. Pero ahora tu vida tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque fuiste muerto, sepultado y resucitado a nueva vida. ¿Sí estás convencido de eso? Pero esa decisión, ¿qué cree? Es totalmente personal, mi hermano. No es algo mágico. Ya soy hijo de Dios, ya nací de nuevo, ya de repente ya soy bueno. No, mi hermano, de repente vas a luchar más. Vas a luchar y más, porque la agresión va a ser más dura. Y si eres débil, si eres vulnerable, si eres insensible al consejo de Dios, ¿qué crees que te va a pasar? El mundo te va a tragar, vas a caer. Pero cuando hay convicciones, bueno, estas convicciones te van a permitir que toda tu atención esté centrada en esa nueva vida que tienes en Cristo, para hacer solamente lo que sabes es digno de un hijo de Dios. Y en gratitud por haber recibido una salvación tan grande. ¿Quién está agradecido por su salvación? ¿Quién está agradecido porque su destino no es la condenación eterna? Mire, hace un momento platicaba con un hermano, con unos hermanos muy amados, como ustedes también, pero hace rato platicaba con unos. Y los comentaba que en una ocasión, hablando en una enseñanza muy entre pocos, estábamos ahí muy a petit comité algunos, y les estaba yo hablando precisamente del infierno, del riesgo de la condenación eterna. Y así como que había unos así como medios escépticos, y le digo, a ver, ¿quién trae un encendedor? Y lo prendí. Y le digo, vamos a hacer un concurso, a ver quién aguanta más. Y yo comencé, y me lo puse aquí abajo. Y pues sí, pues, yo tengo manos de panadero, pero no aguanto tanto, ¿verdad? Mi hermano José sabe de lo que yo hablo. No aguanto no tanto. Bueno, pues todos, ¿verdad? Y unos que se aguantaron más, ¿no? Les quedó la mano bien roja, ¿no? Yo le digo, ¿cuánto aguantaron? No, pues unos segundos. Bueno, ahora imagínese eso toda la vida, toda la eternidad, en todo el cuerpo, con condenación, siempre. O sea, imagínenselo. O sea, mucho más allá de eso, mucho más. ¿Ustedes creen que eso no nos tiene que llevar a ser agradecidos por nuestra salvación? De lo que nos libró el Señor. En Gálatas 5:16. Dice el apóstol Pablo, digo pues, vivan según el Espíritu. ¿Por qué le dice a la iglesia que viva según el Espíritu? Porque puede. ¿Por qué cree que puede? Pues porque gobierna su vida. Cuando usted nació de nuevo, ¿por quién fue sellado? Por el Espíritu Santo. Entonces él dice, vivan pues según el Espíritu. Pablo está convencido de que la iglesia puede hacerlo.
Dice, y no satisfagan los deseos de la carne. Ahora da la explicación. Porque el deseo de la carne, o sea, todo lo que te llama la atención, todo eso que te desvía, dice, se opone al espíritu. Y el del espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí. Fíjese para qué. Para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Entonces, ¿el espíritu para qué se contrapone contra la carne? Para que no hagan lo que yo quiera. ¿A quién le gustó? No es cierto. A todos les gusta hacer lo que les da la gana. Ahora dígame, ¿a quién no le gusta hacer lo que le da la gana? A todos. Bueno, pero el Señor está diciendo, no vivan conforme a la carne. Eso es lo que te vaya a hacer lo que tú quieres. A decidir como tú quieres, a pensar como tú quieres, a ser gobernado por quien tú quieres que te gobierne. Pero si vives conforme al Espíritu, conforme a la voz espiritual, conforme a lo que el Señor te está dando día a día, su consejo, su palabra, su gracia. Bueno, así no vas a hacer lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque te das cuenta del riesgo. ¿Qué significa esto? Abandonar la pasada forma de vida. O sea, ya el Señor empieza a ponernos o a darnos instrucciones que nos van a ayudar, decidiendo por una vida con actitudes que van de acuerdo a la nueva naturaleza. ¿Cuál es tu nueva naturaleza? La que tienes en el Señor. Y ya no continuar viviendo conforme a las normas, la normatividad del mundo. Ahora vas a aplicar la conducta moral derivada de una nueva vida espiritual. ¿De dónde viene tu vida espiritual? De Dios. Dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Cómo aplica el bautismo? Que cuando fuimos bautizados en el Señor fuimos agregados a la familia de Dios. Fuimos injertados a la vid verdadera. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, también nosotros andemos en nueva vida. Constantemente enfatizamos, mis hermanos, que la evidencia de quien ha nacido de nuevo se va a traducir en convicciones. Y estas convicciones te van a permitir hacer la voluntad de Dios. ¿Pero cómo? Pues con una vida que va a impactar tu entorno. O sea, va a cambiar tu vida para que impactes tu entorno. Porque no podemos olvidar el propósito de que fuimos salvos, mis hermanos. Tenemos una misión. La iglesia tiene un propósito. No solamente se trata de que ya soy salvo y practico mi fe y soy muy feliz y sirvo a Dios. Sí, pero ¿sabes qué? Esto tiene que llevarte a cumplir con la gran comisión. Aún sin que seas un gran predicador o simplemente un predicador, simplemente un decidor de la palabra, que tu vida hable de quién gobierna tu conducta. Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una confrontación a la iglesia de Roma, iglesia cristiana establecida en Roma. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué es ocuparse de la carne? Pues hacerle caso a todo aquello que ya te está tratando de dejar todavía atrayéndote a la vida anterior, a tu manera de cómo obrabas en tu vida, cómo tomabas tus decisiones. Quien es guiado por el Espíritu de Dios, pues se va a ocupar en las cosas de Dios. ¿Y sabes qué es ocuparse en las cosas de Dios? Obedecer a Dios, consagrarse a Dios, escuchar su consejo, ponerlo por obra. O sea, ocuparse en las cosas de Dios es obedecer a Dios. No es cumplir rituales religiosos, es poner por obra la palabra que escuchamos cada vez que el Señor nos habla. ¿Por qué? ¿Por qué es la necesidad de ocuparnos de las cosas de Dios? Porque ya comprendemos el riesgo de continuar bajo la influencia de la carne y del mundo. ¿Sí puedes entender el riesgo de caminar todavía en esas obras?
Porque es bien fácil que decían, no pasa nada, al fin que, no, mi hermano, sí pasa. El mismo Pablo dijo, poca levadura leuda toda la masa. No se trata de que nada más sea tantito, que nada más tengas una sola amistad, que nada más vayas una vez, que nada más pruebes. No, mi hermano, todo afecta. Si tú ves a una persona tirada en la calle, totalmente drogado, perdido por el alcohol, en las condiciones más tristes y miserables, lo primero que haces es, mira a ese drogadicto, mira a ese borracho. No pienses en lo que estás viendo. ¿Quién le puso la primera cerveza en la mano? ¿Quién le dio la primera participación de droga? Porque todo tiene un origen. Una sola vez bastó para terminar después en esa condición. ¿Sí se dan cuenta de eso? Aquí él pudo haber dicho, no, yo no quiero, era un jovencito, 13, 14 años, no, yo voy a la iglesia, no, yo sé que no, mis papás me han educado de otra manera, nada más tantito, ay, Satanás. Y es otro de 14 años o más chico. Bueno, comenzó la decadencia. Pero quienes realmente están agradecidos por su salvación, pues van a decidir por una vida de negación, al comprender esos riesgos. Una negación a hacer lo que quisieran para seguir las huellas del Señor. Pero aquí viene una frase, sin importarles el costo social, físico, material, moral, espiritual que pueda representar, porque seguir a Cristo tiene un costo que incluye todas las áreas de nuestra vida. Socialmente vamos a ser rechazados, porque ya empiezan a verse los cambios. Ya no te invitan, no, ese ya no invita, ya no esto, ya no aquello, no, ya para qué le hablas. Era el divertido de la fiesta, ahora no sirve para nada. No sirves para nada, pero tú sirves a Dios. Materialmente, te has convertido en un buen administrador de tus recursos. Ahora sabes que el dinero que el Señor te da, ese recurso de tu salario de todos los días, es para satisfacer las necesidades de tu casa. Ahora convives con tu familia. Ay, miren el mandilón, a mucha honra. Pero sirvo a Dios. Un costo moral, ahora vas cambiando tu conducta. Estás rechazando las ofertas. Por eso, mis hermanos, el entendimiento de cómo el Espíritu de Dios y la carne, tradúzcase como naturaleza humana, se excluyen mutuamente. ¿Por qué? Porque son voluntades contrarias. Por tanto, a nosotros los creyentes no se nos promete que por ser cristianos, por ser hijos de Dios, vamos a dejar de tener deseos pecaminosos, pensamientos lascivos o no seremos tentados. Eso no se nos promete, pero sí se nos advierte y exhorta a permanecer firmes para no caer en la tentación, para no complacer la carne, para no hacer lo que quisiéramos. Y eso cuesta trabajo. Ahí hay una lucha. Por eso el Señor dijo, oren y estén atentos, porque aunque su espíritu, y aquí no está hablando del Espíritu de Dios, está hablando de tu propio espíritu, esté dispuesto. Ustedes están diciendo, sí, amén, seguimos al Señor, hay que negarnos a la carne, soy un hijo de Dios. Bueno, ese es un espíritu dispuesto, pero la carne, ¿qué es? Débil. O sea, estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, pero por naturaleza somos vulnerables. A eso se refiere. De ahí la importancia que sea el Espíritu de Dios quien gobierne el corazón de cada creyente, porque la naturaleza humana jamás podrá discernir y soportar lo suficiente para negarse a las tentaciones a las cuales somos sometidos cada día. Dígame alguno que no esté siendo tentado todos los días.
Mi hermano, ese es el camino del creyente. Por eso dijo el Señor: el que quiera seguirme, tome su cruz y camine conmigo. Porque hay una carga que tienes que soportar. Y por lo mismo, como creyentes, somos llamados a salir del mundo. Y el Señor, bueno, nos muestra en la Escritura lo que significa. Hay un testimonio del pueblo de Israel en su salida de la esclavitud de Egipto, y usted ahí lo puede leer en Éxodo 12, como una figura del sacrificio del Señor mostró al instituir la Pascua cómo lo salvó a los israelitas del ángel de la muerte por medio de la sangre del cordero, cuando la pusieron en el dintel y las postes de las casas. Bueno, todo esto es una figura de la salida, mis hermanos. Mire, esa misma noche que comieron la Pascua, que la sangre del cordero, que simbolizaba a Jesucristo, lo salvó de la muerte. Bueno, la carne de ese cordero la tuvieron que comer apresuradamente. Tenían que estar vestidos, el calzado en los pies, un bordón en la mano, comer de pie, porque nada iba a mostrar que tenían la intención de quedarse ahí un día más. Espiritualmente, Egipto representa el mundo. El bastón en la mano significa salir, la decisión de salir de la opresión. En este caso, del mundo. Para nosotros, ¿qué representa? Bueno, en el momento que la sangre de Cristo nos redimió, entender que ahora somos extranjeros y peregrinos en este mundo, porque no pertenecemos más al mundo, tenemos que salir del mundo. Y la salida de Israel nos enseña lo difícil que fue para ellos salir de Egipto. Con todo lo que Faraón estaba poniendo como tropiezo. Faraón representa a Satanás. Y él intentó retenerlos por todos los medios. Algo que continúa haciendo con quienes hemos creído. Porque no quiere que salgamos del mundo. No quiere que salgamos a seguir al Señor. Mire, en el libro de Éxodo voy a leer algunas partes para nada más establecer los ejemplos. Estaban las plagas. El Señor empezó a mandar plagas para forzar a Faraón, demostrarle a Faraón quién es Dios. Y para hacer que el pueblo de Israel saliera. Faraón se obstinaba en tenerlos retenidos en Egipto. A través de muchas pruebas, las primeras, el Faraón endureció su corazón y bueno, llegó un momento en que no pudo más. Y en Éxodo 8:25 dice: entonces el Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: vayan, ofrezcan un sacrificio a su Dios, porque Moisés y Aarón le decían: tenemos que salir de Egipto para ir a ofrecer sacrificios a nuestro Señor, hacer fiesta a nuestro Señor, pero tenemos que salir. Y él dice: bueno, ofrezcan sacrificio a su Dios. Fue condescendiente, pero aquí en el país, ¿qué representaba eso? Permanecer. Está bien, háganse religiosos, cumplan con sus deberes, congréguese cada domingo, vaya también los jueves, ofrezca sus diezmos, sí, haga todo, pero aquí. ¿Sí se está entendiendo? Bueno, ¿qué dijo Moisés? De ninguna manera. No me voy a extender en esto, usted conoce la historia y si no la lee toda. En el versículo 28, después de otras pruebas, de otras plagas, dice Faraón: yo los dejaré ir para que ofrezcan sacrificios al Señor su Dios en el desierto. O sea, ya los voy a dejar salir, con tal que no se vayan demasiado lejos y rueguen por mí. Ah, qué espiritual Satanás, ¿verdad? ¿Qué quería? Tenerlos cautivos. Sí, vayan y cumplan, no hay problema, pero no se alejen. Así también nosotros, ¿verdad? Bueno, está bien, pues es cristiano, pues es un hermano separado, nos dicen, ¿verdad? Pero pues sigamos en nuestras tradiciones. Mira, es el cumpleaños de tu primo, ya viene tu compadre, viene el amigo, vamos a festejar, te toca el pulque, ¿verdad? Digo, para los que nos ven en internet, es una bebida nutritiva mexicana. ¿Pero saben a lo que me refiero? Moisés dijo evidentemente no.
Éxodo 10:8, más plagas, Faraón a punto de estallar, pero su obstinación, la dureza de su corazón. Dice: Moisés y Aarón volvieron a ser traídos ante el Faraón, quien les dijo: vayan y sirvan al Señor su Dios. ¿Pero quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y nuestros ancianos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, hemos de ir con nuestras ovejas y nuestras vacas, porque tendremos una fiesta del Señor. O sea, todos tenemos que ir. Él les dijo: sea el Señor con ustedes si yo los dejo ir a ustedes y a sus niños. Vean cómo son sus malas intenciones. No será así. Vayan ustedes, los varones, sirvan a su Señor, porque eso es lo que ustedes han pedido. O sea, a sus niños me los dejan acá. ¿No es lo que el mundo nos hace aquí? Mira al papá, la mamá, qué religiosos, una Biblia de 3 kilos abajo el brazo, se congregan todos los domingos, pero los niños y los jóvenes pueden hacer lo que les da la gana. A los niños me los dejas aquí. ¿Qué dijo Moisés? No. ¿Será que podemos atender el consejo de Moisés? De decir: vamos a ir, pero todos. Versículo 24. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y les dijo: vayan a servir al Señor, lleven con ustedes a sus hijos, con tal que dejen aquí sus ovejas y sus vacas. ¿Por qué cree? Porque dijo: si no llevan sustento, no van a aguantar mucho y se tienen que regresar. ¿Qué dijo Moisés? No, ni una sola pezuña se quedará. Bueno, es una ejemplificación de cómo el mundo y su príncipe tienen muchas artimañas para seguir teniendo cautivo o pretender seguir teniendo cautivo al pueblo del Señor. Pero el Señor jamás dejará que uno solo de sus hijos se pierda. Esa es la diferencia. Aunque siempre habrá quien aparente haber salido de Egipto, de su mundo, y sigue siendo cautivo al continuar añorando los aromas y los placeres que conserva en su corazón, a los cuales no quiere renunciar, y por eso en esa condición o se regresa al mundo o se queda tirado en el desierto. Y sí saben a lo que me refiero. Y hay muchos que están en esa condición como creyentes, a punto de tirar la toalla, porque no hay convicciones. Pero quienes han decidido dejar Egipto, al poner su mirada en la promesa del Señor, bueno, saben abstenerse de todo aquello que ya decidieron abandonar para no regresar jamás. La pregunta es: hermanos, ¿ustedes han decidido dejar Egipto? ¿Están poniendo su mirada en las promesas del Señor y se abstienen de aquello que ya decidieron abandonar para no regresar jamás? Es una pregunta. Bueno, como 3, ya es ventaja. Mire, Pablo lo expresó de esta manera en 1 Corintios 9. Acompáñenme, por favor. 1 Corintios 9, 24. ¿Acaso no saben ustedes que aunque todos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio? Corran pues de tal manera que lo obtengan. ¿Que qué? Que lo obtengan. Todos los que luchan se abstienen de todo. ¿De qué se abstienen? De todo. Usted dígame: así soy yo, mi pastor. Mire, pastor, yo me abstengo de todo. Dice, ellos lo hacen, o sea, se abstienen, se guardan para recibir una corona incorruptible. La alabanza de la gente, quedar bien con el mundo, sentirse bien, ser admirados. Cómo el ego es tan importante satisfacer para muchos. Dice, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Y voy a hacer algo. Antes de que alguno pregunte, como si no supiera. ¿Se acuerda de los fariseos cuando le decían al Señor, después de que el Señor les preguntó cuál era el más grande mandamiento? Y le contestaron: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y todavía dijo aquel: ¿y quién es mi prójimo?
¿Se acuerda? Bueno, aquí muchos pueden estar pensando así como, ay, no estoy entendiendo. ¿Y de qué me tendré que abstener? Se los voy a contestar. Por eso le digo, como si no supieran. ¿Y cómo saber de qué me debo abstener? ¿A qué debo renunciar? ¿Qué cosas debo dejar de hacer? ¿Qué ya no debo de buscar? ¿Hacia dónde no debo caminar? ¿De qué me debo apartar? Bueno, la respuesta es todo lo que apague tu vida espiritual, todo lo que obstaculice tu relación con Dios, lo que haga que tu carne se debilite, lo que te haga voltear al pasado, lo que te distraiga de tu propósito de caminar con el Señor, todo eso necesariamente va a venir del mundo. Por tanto, deberá ser hecho de lado. ¿De qué te tienes que abstener? De todo. ¿Y cómo voy a vivir? Pues feliz, honrando a Dios. Y hay quien dice, ¿y dónde quedó? Ya estás pensando en el mundo. ¿Y dónde quedó lo que me gusta? Pues de eso te está salvando el Señor, de que no hagas lo que quieras, como antes. ¿Sí se entiende? Pero hay quien todavía tiene un pie acá. Juan lo expresó de esta manera, en 1 de Juan 2:15. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es? ¿Todo? Sí dijo todo, ¿verdad? Todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne. ¿De dónde vienen los deseos de la carne? De nosotros. Los deseos de los ojos, lo que estás viendo, lo que estás codiciando, lo que estás siempre viendo. Ay, mira, yo quiero ser como él, yo quiero ser como a ella, yo quiero tener aquello. Espérate, tú tienes lo que el Señor te quiere dar. Y así es como tú vas a vivir una vida de rectitud. No te interesen los modelos del mundo, no te interese lo que veas. Que te interese lo que honra a Dios, lo que te va a hacer crecer, lo que te va a hacer honrar a tu familia, lo que va a dar testimonio de tu fe. Y la vanagloria de la vida. Hay quien nada más está pensando en ser admirado, en sentirse bien, quedando bien con todo lo que está en su entorno. Mi hermano, mientras quedes bien con Dios. A ver, ¿cuántos están quedando bien con Dios aunque le caigan mal a los demás? Que no te interese. Bueno, todo eso, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ay, mi hermano, con esto hasta descansa uno. Pero hay algunos que dicen, pero entonces ya no voy a poder hacer lo que quiero. Usted mismo contéstese, aunque no le guste. Porque siempre habrá quien por justificar su desobediencia, su rebeldía o su pecado, al pretender ignorar la voluntad de Dios, también pregunte, bueno, ya me dijeron de qué me tengo que abstener, pero ¿qué es por lo que sí debo decidir? O sea, como que hay que llevarlos de la mano como a los niños chiquitos. Bueno, el Señor sabe que somos como los niños chiquitos, que nos gusta estarnos justificando. Les voy a decir por qué sí debe decidirse. Lo dice la Escritura, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, que es lo que viene de Dios. Lo honesto, o sea, lo que sea puro, sano, limpio. Todo lo justo, o sea, lo que obre con justicia, la justicia del Señor. Todo lo puro, todo lo amable. Todo lo que es digno de alabanza, o sea, todo lo que es digno de ser alabado, de ser admirado, ahí sí vale la pena. Mira la vida de esa persona. Ser testimonio. Si en ello hay alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, dice Pablo, porque les predicaba el Evangelio, lo que de mí vieron y oyeron, póngalo por obra, y el Dios de paz estará con ustedes. Está hablando un hombre que se atrevió a decir, imítenme a mí, pero porque yo imito a Cristo. Yo no me atrevo a decírselos, mis hermanos, pero la Biblia sí lo dice. Y yo tengo que seguir ese mismo camino, imitar a aquellos
que imitan al Señor. Otro enemigo del creyente, vamos por el segundo, es el pecado. Considerando que por naturaleza el hombre está inclinado al mal, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Bueno, el pecado es tan común y tan naturalmente adictivo al hombre que sin distinción de raza, nivel social, edad, creencia, pues el hombre por su cuenta no hace nada para librarse de él. Antes lo busca, lo abraza, lo procura, lo disfruta, porque el pecado es sabroso. ¿Sí o no? Sí, mi hermano, toca tu sensibilidad, toca esas fibras más íntimas de tu ser, aunque las consecuencias siempre sean fatales. El pecado es la transgresión de los pensamientos y los mandamientos del Señor. El pecado te hace pensar, expresar y hacer cualquier cosa que esté fuera de la voluntad de Dios. Y aún como creyentes, mis hermanos, cualquier distracción, cualquier acto, pensamiento, decisión, fuera de la voluntad del Señor, fuera de sus mandatos, se constituye en pecado, y quien lo practica es un pecador, que no le cueste decirlo, es un pecador. Por tanto, a causa de la naturaleza caída, el pecado no proviene de influencias, para que no se justifique, porque al ser inherente al hombre, brota de su corazón, aunque siempre lo está tratando de ocultar, de disculpar y hasta de justificar con diversos argumentos. Por ejemplo, hay quien dice que el pecado es a causa de una mala formación en la infancia, por maltrato, consecuencia de un mal ejemplo, debido a malas compañías, por enfermedad mental. ¿Por qué? Porque el hombre nunca asume su condición pecaminosa, que el pecado es inherente a su vida. Por ello, la única manera de que cambie la vida del hombre es reconociendo su pecado, arrepintiéndose para ser perdonado, por gracia ser salvo, alcanzar misericordia y tener una nueva vida en Cristo. Solamente así va a cambiar su vida. Lo otro va a ser maquillar, va a ser resanar las grietas, pero la grieta va a quedar profundamente cubierta. Las luchas, mis hermanos, que tienen lugar en el corazón del creyente, porque evidentemente esta lucha es con quienes hemos decidido salir del mundo, apartarnos de pecado. Bueno, esas luchas muestran el enorme poder del pecado, cómo aún después de haber sido redimido, sigue vivo. Por eso es bienaventurado quien, al discernir el poder del pecado, no olvida que debe de estar velando y atento, orando para no caer en tentación. Sin embargo, una evidencia del poder engañoso del pecado, al estar albergado en el corazón del hombre, es esa tendencia que se tiene a darle una importancia muy inferior a su verdadera influencia, al grado a llevarlo a dudar de Dios. Y esto fue desde el principio. Así que Dios te ha dicho que no comas de ese fruto. Sí, porque si comemos vamos a morir. ¿No es cierto? Al contrario, vas a ser sabio. El poder va a ser contigo. Pero Dios no quiere que tú seas como Él. O sea, dudar de la misma palabra de Dios. Hacer que Dios sea mentiroso. De ahí la facilidad de muchos creyentes de justificar su pecado, hasta tratando de espiritualizarlo. ¿Quién ha escuchado palabras como estas? Pero, pues sí, cometí, sí estuvo mal, pero Dios es amor. ¿Quién ha escuchado eso? Si solo fue una pequeña falta, un error. Bueno, lo que cuenta es la intención. Quien no se equivoca. Bueno, finalmente todos hacen lo mismo, cosas peores. Puras justificaciones.
Y esas justificaciones te llevan a seguir en el mismo camino. De ahí el éxito de la religión, mis hermanos. O las religiones, aunque se digan cristianas, donde sus obras y sus rituales son la manera más fácil de justificar cualquier cantidad de pecado, cubrirlo y hasta ser perdonado bajo el manto de la religiosidad. Pero qué aborrecible es al Señor tratar de cumplir con trapos inmundos lo que solamente fue posible mediante el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero cuando el corazón se endurece, mis hermanos, manifiesta su verdadera condición y su decadencia es inminente. Mire, le voy a leer unas conclusiones a las que llegaron algunos científicos después de muchos estudios o diversos estudios de diversas instituciones. Estoy hablando a nivel internacional, universidades incluidas, pero para evitar controversias voy a omitir lugares y nombres. Luego les digo dónde buscan en el tuyo. Pero decía, concentrando esto, dice, hoy en día diferentes estudios nos permiten conocer los motivos ancestrales que se esconden entre los pecados de los que el ser humano es preso diariamente, pues no son tan malos. Los pecados son motores claves que ayudan a los individuos a superarse. Fíjese lo que dice la ciencia. Dice, la lujuria responde a la necesidad de procrearnos. La gula o gratificación al comer, pues responde a la escasez de alimentos desde la prehistoria. La pereza justifica el ahorro de energía. La envidia nos motiva a superarnos, porque si ser un pecado, pues es placentero. Estimula la superación. La soberbia refuerza nuestra autoestima. La ira nos ayuda a conseguir nuestros objetivos y metas. La avaricia, al ser un proceso mucho más complejo, no podemos definirla. Dígame usted qué es eso. El pecado siempre se va a presentar como algo placentero, mis hermanos. Y de placentero se hace necesario, pero el destino es de muerte. Primer enemigo, el mundo. Segundo, el pecado. Vamos al tercero y el más terrible, con el que siempre dormimos. No volteé a ver. Ahí es donde les digo, ya se fijaron que no es de matrimonio, ¿verdad? Bueno, de hecho aquí habrá quien duerma solo, así que estoy hablando de usted. Este enemigo es su propio corazón, mis hermanos, que al ser engañoso y perverso, solamente necesita un descuido, una distracción para mostrar sus intenciones y su verdadera condición. ¿Por qué? Porque de dentro del corazón de los hombres, dijo el Señor, salen los homicidios, los pensamientos, los malos, las fornicaciones, hurtos, avaricias, maldades. Bueno, todas las maldades salen de dentro, contaminan al hombre. ¿Alguien ha escuchado la expresión relaciones tóxicas? ¿Sí? Está muy de moda. Pero ¿sabe por qué son tóxicas? Porque al mismo tiempo que contaminan y lastiman, se hacen necesarias. Y hay quien está preso en alguna situación así. Yo espero que ninguno de ustedes tenga una relación de ese tipo. Porque es algo así como el síndrome de Estocolmo. ¿Sí sabe el síndrome de Estocolmo qué es? Bueno, cuando una víctima o alguien que ha sido abusado genera un vínculo afectivo con su victimario o con su abusador. Ese es el síndrome de Estocolmo. Entonces, este es el vínculo que muchos creyentes generan hacia situaciones, formas de vida y actitudes que le hacen mucho daño, que incluso le hacen perder relaciones que le están afectando de diversas maneras, afectan su vida, afectan su familia, su entorno, pero no quieren dejar de hacerlo. Es una relación tóxica. Efesios 4:31 dice, quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, calumnio, junto con toda maldad. Habrá quien no solamente duerma con esos enemigos, sino que cada día también acaricie su amargura, su falta de perdón, su rencor, ese rencor permanente, deseos de venganza.
está durmiendo con sus enemigos y los acaricia y los abraza. Habrá quien se sienta orgulloso de ser, según él o ella, de un carácter muy fuerte, porque así se dicen, porque son soberbios, violentos, agresivos, groseros. Cuando al reaccionar así solamente hacen evidente un carácter débil, mediocre, que no conoce el dominio propio, que no tiene mansedumbre ni templanza, eso que el Señor espera de sus hijos. Hay de aquel que a lo bueno le dice malo y a lo malo bueno. Habrá quien, por no reconocer sus fallas y errores, se esconda bajo el manto de la justificación y abrace su altivez, a pesar de estar pagando las consecuencias de sus decisiones. ¿Usted qué cree? ¿Cuántos enemigos que estorban su relación con el Señor están a su lado y conservan por algún tipo de conveniencia? ¿Cuántos enemigos podría cada uno identificar con quienes por su necesidad siguen durmiendo y sosteniendo una relación tóxica que le está haciendo perder tantas cosas? Aún personas valiosas que el Señor generosamente ha puesto a su lado. Pero también con esa misma generosidad, a pesar de nuestra infidelidad, tiene cuidado de cada uno. Y nos aconseja, nos confronta, nos perdona para recuperar la relación de amor que jamás debió haber sido rota por una relación tóxica. No sé si me entienda, nuestra infidelidad nos hace adúlteros delante de Dios. Estamos eligiendo relaciones tóxicas, dejando el amor verdadero de Dios a un lado. Allí mismo el Señor dice: más bien sean bondadosos, misericordiosos los unos con los otros, perdónense unos a otros como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Voy a terminar con una pregunta. ¿Habrá quien desee continuar esa imprudente e insensata relación tóxica que lo ha tenido secuestrado y le ha causado tantos daños, a veces irreversibles? ¿Puede identificar con qué enemigo sigue durmiendo y no quiere dejar de hacerlo? ¿Tomará la decisión de ser libre de esa amargura, de esa altivez, de esa soberbia, de esa malicia que le ha apartado de Dios, afectando no solamente su vida, sino la vida de los que comparten su entorno? Durmiendo con el enemigo. Dormimos todos los días con enemigos, pero que pueden ser rechazados. Nos podemos divorciar de esos. Ahí sí se vale. ¿Quiénes están dispuestos a tomar decisiones? Porque le voy a decir algo, mi hermano. Yo sé que a muchos no les gustó este mensaje, porque los está exhortando a cambiar, a renunciar, a negarse. ¿Cuánto daño se está haciendo por esa obstinación, esa dureza de no ceder a lo que la palabra de Dios nos está hablando cada día? A ti, esposa, que no te sujetas a tu esposo, que no le das su lugar en tu hogar. A ti, varón, que no tratas a tu esposa como vaso frágil. A ti, hijo, que no honras a tus padres. A ti, siervo de Dios, que todavía guardas algo en tu corazón que no te permite ofrecer una ofrenda grata al Señor. Todos tenemos una relación tóxica a la que tenemos que renunciar para no seguir durmiendo con el enemigo. Acompáñeme a orar, por favor. Como siempre, al final una exhortación, mi hermano. Dios nos habla, Dios nos muestra, ¿no? Dios nos expone.
La espada es realmente filosa, es hiriente. Pero habrá quien quiera todavía tener una coraza para resistir. Incluso tome por absurda la palabra de Dios. Pero esta ya es una decisión personal. Pero si Dios te ha hablado realmente y sientes que hay una necesidad de tratar con esas áreas, pues considéralo, mi hermano. No hay más que reconocerlo, arrepentirse y disfrutar de la paz que te está esperando en el Señor. Restaura lo que tengas que restaurar y camina, sigue adelante. Padre, te damos gracias por tu palabra, una palabra de amor que nos muestra, Señor, como siempre, nuestra condición, una condición que si no tomamos en cuenta tu consejo, Señor, nos puede seguir llevando a una condición de decadencia, un descenso que quizás no sea muy notorio al principio, pero que finalmente está trayendo consecuencias y que finalmente va a generar el resultado de esa intención. Así que, Padre, sigue tratando con nosotros, sigue tratando con la iglesia, Señor. Muéstranos, Padre, a cada uno de manera personal, muy íntima, muy individual. Porque lo que has hablado, Señor, es digno de ser tomado en cuenta. Porque es tu palabra, es tu corazón, es tu pensamiento. Así es como nos santificas, así es como tú guías, así es como tú nos llevas de la mano a la tierra prometida, Señor. Para que no sigamos volteando a ese Egipto que todavía nos está alterando la vida, a ese pecado que nos sigue trastornando, abriendo el corazón, mejor dicho, escuchando a un corazón engañoso y perverso. Así que gracias por ese consejo, un consejo más, Señor, un consejo más, digno de ser tomado en cuenta. Bendice a mis hermanos, Señor. Abona este mensaje en su corazón. Confronta, discierne, llévalos de la mano a tomar decisiones correctas, Señor. Te amamos, Padre. Gracias por tus bondades. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu cuidado. Que Dios me los bendiga. Santo eres, Señor, nada se compara a ti, mi libertador, eres el principio y el fin, mi redentor, fuiste a la cruz por mí. Tan sublime amor derramaste sobre mí, hacer tu voluntad es mi mayor anhelo, hacer tu voluntad es mi mayor anhelo. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia hoy rindo a ti, fruto de labios que confiesen tu nombre, mi alabanza es para ti. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia hoy rindo a ti, fruto de labios que confiesen tu nombre, mi alabanza es para ti.
Mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti. Vamos a cantarlo una vez más. Santo eres, Señor, nada se compara a ti. Mi libertador, eres el principio y el fin. Mi redentor, fuiste a la cruz por mí. Tan sublime amor derramaste sobre mí. Hacer tu voluntad es mi mayor anhelo. Hacer tu voluntad es mi mayor anhelo. Que tú quieres, corazón humillado, mi obediencia, hoy rindo a ti, fruto de labios que confiesen tu nombre, mi alabanza es para ti. Porque tú quieres, corazón humillado, mi obediencia, hoy rindo a ti, fruto de labios que confiese tu nombre, mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti. Tú quieres un corazón humillado, mi obediencia, hoy rindo a ti, fruto de labios que confiese tu nombre, mi alabanza es para ti. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia, hoy rindo a ti, fruto de labios que confiesen tu nombre, mi alabanza es para ti. Tú quieres corazón humillado, mi obediencia, hoy rindo a ti, fruto de labios que confiesen tu nombre, mi alabanza es para ti. Quieres corazón humillado, mi obediencia, hoy rindo a ti, fruto de labios que confiese tu nombre, mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti. Es para ti.